La vida le dio éxito, fama y fortuna económica, pero le puso un camino casi imposible de recorrer. Y es que Johann Sebastian tuvo que enfrentarse 4 veces al cáncer y enterrar a 2 de sus hijos, quienes murieron brutalmente. Mientras gran parte del mundo lo recuerda por sus canciones e increíble forma de cantar, quienes lo conocieron más o estuvieron un poco informados sobre su vida, saben que hubo demasiada tristeza y drama. Quédate y conoce el escalofriante final de Johann Sebastian y sus hijos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El 13 era su número de la suerte. Johann Sebastian creyó durante casi toda su vida que el 13 era su número de la suerte y lo asoció a varios momentos especiales. En una entrevista dijo: "El número 13 siempre lo he considerado mi número de la suerte. A los 13 años mi padre me regalaba una guitarra, mi primera guitarra, que fue adquirida con muchos sacrificios y fue recibida con el gran amor que había entre mi padre y sus hijos. Y fue el instrumento, el regalo que definió mi vida, contando a mis 8 hijos y a sus 5 madres. Son 13 corazones que van en mi guitarra. El 13 es un múltiplo de los días de gestación del ser humano. Lo encuentro fabuloso". Otro detalle curioso es que su nombre Johann Sebastian, sí, tiene 13 palabras, y hay que decir que el regalo de la guitarra fue lo que marcó su destino, y para rematar, murió un 13 de julio del 2015. 2. Era relacionado con el crimen organizado. Después de los brutales asesinatos de sus hijos, el rey del jaripeo levantó numerosas sospechas sobre una supuesta relación con el crimen organizado mexicano. Incluso hoy, todavía hay quienes mantienen esas dudas. Por supuesto, Johann Sebastian siempre negó tener algún vínculo con criminales de los carteles. Solía decir que era algo irrisorio, aunque vale la pena mencionar que a su hermano, Federico Figueroa, también fue presuntamente asociado con el narcotráfico. La periodista Anabel Hernández, especializada en narcotráfico y política, menciona algo al respecto en su libro Emma y las señoras del narco, donde asegura que Johann Sebastian fue invitado a reuniones con los altos mandos del crimen organizado y que incluso también era anfitrión de dichas reuniones en su propia casa. Pero no es todo. 2 mujeres lo acusaron en el 2015, asegurando que él las habría contratado para asuntos sexuales cuando ellas aún tenían 12 y 16 años en el 2009. Por último, en mayo del 2022, la cantante Marisol Castro lo acusó de haberla acosado sexualmente cuando apenas tenía 14 años. 13. Era muy religioso. Quiso ser sacerdote. Desde muy temprana edad, Sebastián demostró ser un niño muy religioso. Le gustaba rezar, ir a la iglesia y obedecer. De hecho, manifestaba su deseo de convertirse en sacerdote. Sin embargo, su padre no estaba de acuerdo en que su hijo dedicara su vida a la iglesia, ya que consideraba que tenía mucho potencial para la música. Por su parte, la abuela de Sebastián siempre lo apoyó y guió en el mundo espiritual, hasta que le parecía una gran idea que deseara ser sacerdote, y lo iba a apoyar. A los 14 años, y pensar en la negativa de su padre, Johann se inscribió como seminarista en el Seminario Conciliar de San José, en la ciudad de Cuernavaca. Pero ahí se daría cuenta de que lo que en realidad le gustaba era componer canciones, cantar y alegrar a los demás con su talento. Y es que durante el tiempo que estuvo en el seminario, compuso fragmentos de canciones de diferentes estilos. Así que le gustaba estar cerca de Dios, pero afortunadamente para el mundo, Sebastián prefirió la música sobre la religión. 4. Inicios. Johann Sebastian nació en la localidad de Juliantla, México, un 8 de abril del 51. Su familia era bastante pobre, pero se las arreglaban para sobrevivir. A sus 8 años de edad, ingresó a un establecimiento educativo en Guanajuato para iniciar su educación. Allí se encontraría con la música. A pesar de su corta edad, comenzó a modificar las letras de algunas canciones y componía sus propios versos. Después de 3 años regresó a Juliantla y cuando cumplió 12 años fue internado nuevamente, en esta ocasión en una institución educativa religiosa en Morelos.
5. Su primera canción. Tu camino y el mío, de Vicente Fernández, fue la primera canción que Joan Sebastián interpretó en el público. Lo hizo durante un concurso de canto. Escogió aquella canción por los organizadores del certamen, quienes al escucharlo entonando una de sus propias canciones, le sugirieron que cantara algo más popular, así que optó por interpretar un sencillo de Vicente Fernández, uno de los grandes cantantes mexicanos en el momento. Y lo cierto es que el cambio funcionó. Joan fue considerado una de las grandes revelaciones de aquel concurso, lo que le serviría de motivación para continuar intentando abrirse un camino en la industria musical mexicana. Ya no solo era un sueño, ahora tenía una meta. 6. De asistente a cantante. A los 17 años empezó su carrera musical a medio tiempo, ya que siendo un desconocido no podía ganarse la vida como cantante y se vio obligado a trabajar como asistente administrativo en un centro vacacional. La fortuna se puso de su lado cuando en 1968 la cantante y actriz Angelina María fue a vacacionar al lugar, y mientras disfrutaba de su estancia escuchó a Joan cantar algunas canciones. Inmediatamente quedó convencida de su talento y lo puso en contacto con el reconocido músico y productor Eduardo Magallanes. A partir de allí, el sueño de Joan crecería y se enfocaría mucho más en su carrera musical. 7. Desilusión, persistencia y éxito. Así que fue a Ciudad de México con la intención de encontrarse con Magallanes y probar suerte. Sin embargo, para su mala fortuna, este se encontraba en una gira de conciertos y no pudieron reunirse. Joan se desilusionó mucho y tuvo que ser muy persistente para encontrar a alguien que le quisiera hacer una audición. Fueron varios meses de búsqueda en una ciudad costosa y donde era un desconocido, hasta que conoció al productor Chucho Rincón de Discos Capitol, quien realmente no se sintió interesado, pero le dio una oportunidad por lástima. ¿Dio frutos? Claro que sí. Después de 6 meses de aquella audición con Rincón, saldría a la venta su primer álbum titulado Sueño y Lucha, nombre que representaba su vida. La primera canción que grabó para el disco fue un éxito total, así que lo programaron en Radio Variedades, donde se tocaban sus canciones. 8. Los aguacates del frasco. Joan era un joven humilde y agradecido con la oportunidad que le estaban dando para abrirse camino en la industria musical. En un intento de demostrar su agradecimiento a la emisora, dejó una caja llena de aguacates en la recepción para su director. Sin embargo, esto enojó al hombre e inmediatamente dejó de reproducir su música durante 5 largos años. El gesto de Sebastián fue visto como una burla. De hecho, los trabajadores de la radio le colocaron el apodo de El Aguacates al director de la emisora. Afortunadamente, con el tiempo, este fue reemplazado por su asistente, Elías Cervantes, quien no dudó en volver al programa la música de Sebastián. 9. Su nombre artístico. Existen 2 teorías del porqué de su nombre artístico. La primera menciona que hizo referencia al violinista, compositor y pianista Johann Sebastian Bach, y la otra, que su nombre artístico nació de la referencia de los llanos de San Sebastián, en donde trabajó de niño y guardaba muchos de mejores recuerdos. 10. Nunca supo muy bien qué hacer con el dinero. Cuando grabó su primer disco, Johann Sebastian estaba viviendo en Chicago, en donde se ganaba la vida como vendedor de automóviles. Hacía comerciales para radio de vez en cuando y trabajaba en un programa de televisión local, mientras que esporádicamente le salía algún show como cantante, y en los que cobraba $50 por presentación. Su suerte cambió cuando un promotor que había visto uno de sus shows lo llamó para que cantase en Texas por un sueldo de $1,000 diarios. Nunca antes había ganado tanto en su vida, así que sin saber qué hacer con el dinero, Joan decidió guardarlo en su refrigerador. 11. Ya no más ventas de autos. Como sería de esperar, Johann Sebastian dejó de trabajar como vendedor de autos a medida que su carrera continuaba despegando, y es que empezaba a recibir numerosas llamadas para ofrecerles contrato como músico. Lo llamaban a todos lados, al trabajo, a su casa, y le dejaban el buzón de mensajes lleno. Justo en esa época conocería a Mario Iván Ríos Castro,
quien le recomendó que se dedicara de lleno a la música y dejara de perder el tiempo en otras actividades. Aquello fue el pequeño empujón de motivación que Joan necesitaba para apostar todo por su talento y convertirse en el rey del jaripeo. 12. El rey del jaripeo. ¿Por qué le decían así? Se ganó el apodo del rey del jaripeo por su afición a los caballos y los toros, espectáculos parecidos a los rodeos estadounidenses en estados como Texas. ¿Qué tan aficionado era? Bueno, hasta un año antes de morir, Sebastián estuvo cabalgando potros en su rancho de Guerrero y participando en jaripeos. Realmente lo disfrutó hasta que su cuerpo y la enfermedad que padecía se lo permitieron. 13. Canción mundialista. Ya siendo conocido como su seudónimo de artista, Joan Sebastián, debutó con el tema El Camino del Amor. Inesperadamente vendió miles de copias. Incluso se llegó a escuchar en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Luego su segunda canción, Sembrador de Amor, fue elegida por un grupo argentino para interpretarla en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Aquello llevó el nombre de Joan Sebastián al escenario mundial y se perfilaba como un artista en ascenso al que había que prestarle atención. 14. Actuó varias películas y novelas. Joan incursionó en el mundo de la actuación, haciendo su debut en el 82 y en la película La sangre de nuestra raza, dirigida por Federico Curiel. En el 96 fue invitado para protagonizar la telenovela mexicana titulada Tú y yo. Su compañera principal sería Maribel Guardia, quien ya era su esposa. Joan Sebastián interpretó a Tomás Santillana, un popular cantautor de música grupera en México. También compuso la banda musical de la novela, cuyas canciones fueron editadas por la empresa discográfica Musart. Además participó en la telenovela Amor sin maquillaje, aunque no como protagonista. 15. Visitó su antiguo trabajo. En una ocasión lo invitaron para que diera una conferencia a los empleados del centro vacacional de Huastepec, donde él había trabajado décadas atrás. Su discurso fue humilde y se centró en la idea de que cualquier persona puede cumplir sus sueños y lucha hasta el cansancio, como él lo había hecho. El título de su charla fue La importancia de soñar y luchar, como su primera canción. 16. Fue diagnosticado de cáncer. Sebastián fue diagnosticado con cáncer de hueso en 1999, una situación completamente inesperada para el cantante y que probablemente le dio un giro de 180 grados a su vida. Por supuesto, él inició tratamientos e intentó continuar con la esperanza de que podría vencer la enfermedad. De hecho, en 2002, en medio de un concierto de 90 minutos en el Anfiteatro Universal, Joan saludó a un invitado muy especial para él que estaba en primera fila, su médico privado. Le dijo: «Esto es para usted, doctor. Buen trabajo». Y lo cierto es que siguió componiendo y alcanzando mayores éxitos en su carrera. Una de sus canciones más exitosas fue Secreto de Amor. Por este y otros temas, en 2001 había alcanzado la 7ª posición en la lista de conteos de la revista Billboard, en la categoría de música latina. 17. Sus primeros Grammy. Y entonces, esas ganas de vivir y ese ímpetu de continuar a pesar de las adversidades permitió que ganase sus primeros Grammy, con el sencillo que lanzó en 2002, Lo dijo el corazón. Luego se le concedió el premio Sociedad de Compositores de Estados Unidos en 2002 y 2003 como Compositor del Año. Los éxitos del cantante nunca se detuvieron, aunque no únicamente en lo profesional. 18. Un hombre muy exitoso con las mujeres. Las mujeres fueron una de las grandes inspiraciones para el rey del jaripeo. En el 2012, Sebastián confesó que estuvo enamorado platónicamente de Kate del Castillo, de Lucero y hasta de Salma Hayek. A la última le compuso una canción, Eso y más. Lo cierto es que era el tipo de hombre que podía llevar una vida de monogamia y eso le costó sus primeros matrimonios y otras relaciones importantes. Teresa González fue su primera esposa y con quien tuvo 3 hijos, José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús Figueroa. Después tuvo una relación con Mara del Carmen Ocampo, de la cual nació Sarelea Figueroa, su primera hija.
En 1992 empezó a salir con la actriz cantante Maribel Guardia. 3 años después nacería a Julián Figueroa, el único hijo de la pareja. Esta relación no duró mucho. Según contaron, la relación terminó en 1996 cuando Joan y Maribel miraban un episodio del programa Ventaneando, porque el presentador Juan José Origuel comentó que había visto a Sebastián siéndole infiel a Maribel con la actriz Arlette Terán. Esto provocó la ruptura definitiva y ese mismo año se separaron. Tras su relación con Terán, Joan Sebastián conoció a Erika Alonso, con quien decidió casarse y tuvo una hija llamada Juliana Figueroa. Esta quizás fue su relación más larga, ya que la pareja se mantuvo junta durante 12 años, hasta demasiadas infidelidades por parte de Sebastián. Luego le tocaría el turno a Alina Espino, quien le dio 2 niñas llamadas Joana Marcelia y Deyabé Figueroa. 19. ¿Cuántos y cuáles fueron sus hijos? Como sería de esperar de un cantante mexicano famoso, tuvo numerosos romances que fueron de conocimiento público, generaron escándalos y dejaron muchos hijos. Su primer hijo y quien lleva su nombre real es José Manuel Figueroa. Nació el 15 de mayo de 1975 e intentó seguir los pasos de su padre al tratar de incursionar en la industria musical, pero no tuvo mucho éxito. Una de sus canciones más populares fue Directo al Corazón. Su segundo hijo y de Teresa González fue Juan Sebastián Figueroa, pero lamentablemente sería su primera pérdida. El tercero de los hombres fue Trigo Figueroa, quien también moriría, y el último Julián Figueroa, el cual tuvo con Maribel Guardia. Sus hijas también fueron 4, empezando por Sarelea, la cual fue producto de su relación con María del Carmen Ocampo. Juliana Figueroa fue la segunda, Deyabé Figueroa fue la tercera y Joana Marcelia Figueroa, la última. 20. Padre de 2 hijos asesinados. Joan Sebastián tuvo que enfrentarse a uno de los peores dolores en la vida, la pérdida de un hijo, pero lo peor para él es que le tocó por partida doble, ya que de 2 de sus 8 hijos, Trigo y Juan Figueroa fueron asesinados. Trigo Figueroa era parte del equipo de seguridad de su padre, y fue en el 2006, durante un concierto en Texas, cuando supuestamente unos fanáticos descontrolados intentaron atacar al artista. Así que en un intento de proteger la integridad de su padre, se interpuso entre ellos y terminó recibiendo un disparo fatal en la cabeza. El joven con apenas 27 años murió en el sitio. Joan Sebastián le dedicaría el tema que lleva su nombre para honrar su memoria, pero el dolor de una pérdida tan grande volvería en el 2010. Juan Sebastián Figueroa decidió salir con sus amigos a un bar para beber unos tragos. Se suponía que sería una noche normal, pero el personal de seguridad del local no les dejó entrar y se inició una pelea. Según la versión oficial, Juan recibió varios disparos en el cuello y abdomen que le causaron la muerte. Lamentablemente, allí no terminaría la maldición de las muertes prematuras entre los hijos de Joan Sebastián. Aún falta un tercero. 21. Una larga lucha contra el cáncer, que perdió. La leyenda de la música mexicana Joan Sebastián finalmente murió un 13 de julio del 2015, a los 64 años. Libró una larga batalla de 16 años contra el cáncer de huesos, el cual se fue y regresó en varias ocasiones. Se le diagnosticó en 4 ocasiones, 1999, 2007, 2012 y 2014, lo cual le iba dejando secuelas y problemas importantes en diferentes partes de su cuerpo, como las cuerdas vocales. 22. En contra de su voluntad, se retiró de los jaripeos. Tras en medio de uno de sus espectáculos en 2014, tuvo que dejar el jaripeo con una última serie de conciertos. Los médicos le habían asegurado que no viviría más de 7 años si no dejaba de montar caballos, y aquello fue determinante para que decidiera dejarlo. Las cabalgatas le producían un desgaste importante, lo que no era saludable para la situación de sus huesos. Por supuesto, no pensaba retirarse de la música, y lo cierto es que mantenía los ánimos. En una entrevista dijo: "Me retiro de los caballos porque ya no puedo montar. Estoy preparado para echarle trancazos cada vez que regrese".
Cabe destacar que en esos momentos no tenía idea de que el cáncer había vuelto y de que tendría que regresar a las quimioterapias. 23. Su tercer hijo varón murió en el 2023. El último de sus hijos en perder la vida fue Julián Figueroa. Su muerte avivó la teoría de una supuesta maldición que rodea a los hijos de Joan Sebastián. El cantante y compositor Julián Figueroa, también conocido por sus trabajos en telenovelas mexicanas, falleció a los 27 años de edad. Su madre contó las noticias por las redes sociales. Estimados amigos, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Escribió en Instagram. Según la autopsia, Julián Figueroa habría muerto por causas naturales mientras se encontraba solo en el apartamento en el que vivía. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El equipo médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, contó su madre. Hay que destacar que Julián Figueroa estaba casado con la modelo y actriz Imelda Garza Tuñón, con quien tenía un hijo de solo 5 años. El joven tenía un gran futuro por delante. 24. ¿Qué pasó con la herencia de Joan Sebastián? Según el programa de Primera Mano, Joan Sebastián dejó a sus hijos una fortuna valuada en varios millones de dólares. Aunque no se conoce una cifra exacta, se sabe que está compuesta por 51 propiedades ubicadas en los estados de Guerrero, Jalisco, Veracruz y Morelos. Sin embargo, ninguno de sus hijos ha podido tener acceso a dicha fortuna, pues está en disputa y en medio de un complejo proceso legal para poder definir sus destinatarios. La razón. 25. No dejó un testamento. A pesar de que sabía todos sus problemas de salud, Joan Sebastián no dejó un testamento preparado para realizar una repartición equitativa de sus bienes después de su muerte. Juliana, una de las hijas del cantante, mencionó que ha habido distintas irregularidades en las determinaciones legales. Según sus acusaciones, han existido propiedades ocultas que no se incluyeron en el testamento. 26. Casi se va junto a su caballo favorito. Los caballos eran una de las grandes adoraciones de Joan Sebastián y formaron parte importante durante su vida como artista. Estos animales se convirtieron en una especie de refugio para el cantante. Entre todos los que tenía, su gran favorito era uno que se llamaba Padrino. Curiosamente, este falleció muy pocos días antes de que muriera Joan Sebastián. Es decir, casi se fueron juntos del mundo en el que compartieron tanto. Joan Sebastián siempre será recordado por su gran voz y sus melancólicas canciones, pero también por haber tenido una vida mediática y muy triste. Se puede decir que las 2 tragedias que vivió perdiendo a sus 2 hijos varones tuvo que marcarlo de una manera que no solo la conoce quien la sufre. Sin embargo, su legado musical siempre será lo que perdurará en nuestras memorias y quedará para las siguientes generaciones que disfruten el jaripeo.